Buenas tardes. Hoy vamos a finalizar el módulo 3 que estuvimos viendo a lo largo de todo este mes de mayo, hasta aquí, respecto de los conflictos. Hablamos también del tema del bullying, todo lo que venimos viendo, que forma parte de este módulo, y que hoy hacemos una especie de colofón o de conclusión general de todos los temas vistos hasta acá, con una herramienta que se utiliza en los colegios. Hay incluso una ley nacional de mediación escolar, que a partir entonces de esa herramienta de la mediación se busca la solución de todos los conflictos, de todos los problemas, de todos los pleitos y desafíos que se presentan en los ámbitos de los establecimientos educacionales. Entonces vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la mediación? Bueno, la mediación, primero y principal, para acercarnos a una primera definición, la mediación es una herramienta que se utiliza para lograr una solución alternativa o también una solución creativa a los problemas o a los conflictos que se suscitan entre dos o más personas. Si hablamos del ámbito del colegio, los conflictos serán entre alumnos, serán entre profesores y alumnos, serán entre los profesores, entre ellos mismos, o entre un profesor y un directivo. Entonces, todos los conflictos que se suscitan dentro del ámbito del colegio puede ser abordado de forma eficiente y a través de herramientas interesantes y alternativas, sin necesidad de llevar la cuestión a otros ámbitos, que puede ser, por ejemplo, el juicio. Digamos, para que un caso, para que una situación que ocurre en el ámbito de un colegio se lleva a juicio, tiene que ser de cierta gravedad, ¿no? Pero si hablamos de conflictos entre comillas normales, conflictos pequeños, que puede ser una discusión, un empujón en un recreo, es decir, circunstancias que no pasan a mayores desde el punto de vista de la gravedad, todo eso se puede abordar con esta herramienta interesante llamada mediación. Entonces, la mediación en general es esto, es una herramienta por medio del cual un tercero imparcial va a intervenir en un conflicto que se suscita entre dos o más personas, para que los mismos protagonistas busquen la solución al conflicto. Es decir, el protagonismo se va siempre a las partes. Las partes son los protagonistas para que ellos mismos busquen la solución al problema. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque el mediador no es un juez. Ustedes no esperen el día de mañana, si ustedes van a trabajar como preceptores, no esperen a que el mediador, que puede ser un profesor, o puede ser un preceptor, un directivo, vaya a bajar el martillo, vaya a decidir como si fuera un juez. Porque no lo es. Digamos, los jueces para la Constitución Nacional solamente están en los tribunales. Los jueces están en los juzgados. Los jueces son aquellos agentes estatales que representan a uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, nunca en la escuela nosotros vamos a reemplazar la función de los jueces, ¿no? Esperen que voy a solucionar algo del audio porque le puse... A ver si me escuchan bien ahí. Porque estaba con audio doble, me parece. Bueno, decía, si hablamos de mediación en el ámbito de la escuela, ¿no? Entonces no estamos hablando de una función judicial. Ningún mediador, en general, y tampoco un mediador escolar, va a suplir lo que es la función del juez. Entonces, si ustedes advierten que hay algún caso de abuso, por ejemplo, un caso de violación, que una alumna, un alumno se presenta en el colegio y denuncia ante un preceptor o ante un profesor que fue abusado en su casa, o que fue víctima del delito de violación en su casa. Bueno, ahí no hay mediación posible.
Eso es un caso judicial y que tiene que intervenir inmediatamente un fiscal penal. No hay posibilidad alguna de solucionar ese problema en la escuela. Porque la escuela no es sede del Poder Judicial, la escuela, ninguna escuela. Entonces, si son casos graves, los casos graves, por ejemplo, los casos penales, se tienen que dilucidar en el Poder Judicial, que para eso está. Eh, Entonces, por un lado tenemos casos graves, casos penales, abuso, violación, lesiones, que pueden ser lesiones leves o lesiones graves. Eso tampoco se puede llevar a mediación. Son casos graves, son casos penales. Luego tenemos otro tipo de casos, que pueden ser calumnias e injurias. La calumnia e injuria, si bien el Código Penal tiene una pena de una multa, es decir, no tiene pena de prisión. Antiguamente sí tenía pena de prisión, lo que es la calumnia e injurias, y debemos de dividir qué son las calumnias y qué son las injurias. Las calumnias, no estamos acá en la clase de derecho penal, pero para conocer esto de la calumnia e injuria, la diferencia, una calumnia es una falsa imputación de un delito. Entonces yo le digo a cualquiera de ustedes que me robó el teléfono. Y si eso no es cierto, que ninguno de ustedes me robó el teléfono, entonces ustedes me podrían llegar a demandar o a denunciar por calumnias e injurias. Por calumnias en este caso, porque estoy haciendo una falsa imputación de delito. Ahora sí, por ejemplo, no sé, Andrea, que está ahora conectada, se peleó con Fernanda, ¿no? Y la insultó. Bueno, ese insulto, o una degradación, aunque no llegue a ser un insulto, puede ser una ofensa degradante hacia el honor, hacia la otra persona, eso sería una injuria, ¿no? Hablar mal de otro, o insultarlo, degradarlo, eso es un ejemplo de injuria. La calumnia es otra cosa. Yo, desde mi punto de vista, la calumnia es más grave porque se está imputando de un delito a otro en forma falsa. Es una falsa imputación de un delito. Y esto cabe para cualquier tipo de delito, ¿no? Cualquier delito que se está acusando falsamente, eso es una calumnia. Bueno, entonces, todos estos son ejemplos de temas aunque ocurran dentro del ámbito de la escuela, o que algún alumno denuncie una situación por el estilo, de esta gravedad, como por ejemplo el abuso, eso no son temas que se puedan tratar en el ámbito de la escuela en mediación. Se tiene que dar la aviso directamente al fiscal de turno para que tome cartas del asunto, que va a ser iniciar la investigación penal. Básicamente se trata de eso. Entonces, todos los demás casos que sean de menor gravedad, una pelea, no sé, le prestó la carpeta a la compañera y no se la devolvió, o se la devolvió rota, o con menos hojas, le prestó un libro y se lo devolvió rayado, o una fotocopia que desapareció. Bueno, todas esas cuestiones que son más comunes al, a lo que pasa dentro de los colegios, esos temas sí se pueden llevar a mediación. Quería hacer esta primera aclaración porque después puede surgir la pregunta, pero cualquier tema se puede llevar a mediación. En realidad cualquier tema no. Esto pasa también con los casos judiciales. No cualquier caso judicial se puede solucionar en mediación. Digamos, un divorcio no se puede llevar a mediación. Esto siempre lo hablamos en el otro curso de Secretaría Jurídica. Nadie se puede divorciar en una mediación. No existe eso. Porque el divorcio tiene que tener una sentencia. Bueno, lo mismo acá, en los casos graves en la escuela, si son casos que necesitan una sentencia, una investigación más profunda por la gravedad del tema, digamos, no es posible que lo hagamos a través de esta herramienta de la mediación escolar. Bien. Este es entonces el marco del asunto, el marco del tema, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos y la utilidad también, en qué casos justamente se utiliza lo que es la mediación escolar. Entonces, el primer acercamiento es, hay mediación cuando hay un conflicto.
¿Qué tipo de conflicto? Un conflicto menor, que para un adolescente o un joven puede ser un conflicto mayor, porque a esa edad, digamos, una pequeña chispa, un pequeño problema puede convertirse en un gran castillo, en un enorme drama, pero nosotros si nos situamos como adultos, porque como perceptores no tenemos que situar como adultos, lo consideramos como problemas menores o como problemas que tienen que ver con los conflictos normales que suelen ocurrir en los colegios. Todo eso entonces se puede llevar a la mesa de mediación. Entonces tiene que existir un conflicto, tiene que haber dos partes contrapuestas, con intereses distintos y con posicionamientos también diferentes, y que va a haber un tercero imparcial que va a ayudar a las partes a que se pongan de acuerdo, a través del aporte y de la creación de ideas creativas que ayuden justamente a concertar un acuerdo. Porque si no logramos que en la mediación se logre un acuerdo, de decir, bueno, te prestó la carpeta y se la devolviste rayada, bueno, haz el esfuerzo y pasala las hojas que rayaste, pasáselas y que quede con todo el contenido como corresponde, ¿no? Por ejemplo, o le empujó en el recreo al compañero. Bueno, el compromiso de que a partir de ahora el mediador les va a aconsejar, a partir de ahora, los problemas que tengan entre ustedes los solucionan a través del diálogo y no a través de la violencia física y verbal. Fíjense cómo un tercero imparcial puede ayudar a que un conflicto se solucione. Ustedes me pueden preguntar, ¿y en el 100% de las mediaciones se solucionan los casos? Y la verdad que no. Pero sí hay un altísimo porcentaje que puede variar según la escuela, en un 70, en un 80, en un 90%, que sí se soluciona en la mitad de la mediación. Hay incluso una ley nacional de mediación escolar que determina todo un programa de capacitación, de formación para docentes, directivos, preceptores y todos los integrantes de la comunidad educativa, para justamente formar a su vez a los estudiantes de que existe esta herramienta para someter todos los conflictos que aparezcan y arribar a una solución. Con el positivo esta. Bueno, ¿por qué la mediación en la escuela? Bueno, acá se habla de niños. Nosotros vamos a cambiar, no hablamos de secundario de niños, porque he dicho, salvo en el primer año, el secundario, sí tienen 12 años, pero ya después hablamos de adolescentes, ¿no? A partir del segundo, tercer año, hablamos de adolescentes y jóvenes, hasta los 17, 18, en el sexto o séptimo año, según la modalidad de la escuela. Bien. Muchas veces hay peleas, hay insultos, ¿no? Muchos profesores que llegan a la sala de docentes o llegan a la preceptoría o a la rectoría a quejarse por la mala conducta de los alumnos. Esto es moneda corriente, esto ocurre prácticamente a diario. Es raro que haya un día donde no haya por lo menos un docente o un profesor o un preceptor que se queje por alguna situación conflictiva que haya ocurrido dentro de un aula o fuera del aula, en el recreo, en el parque. Entonces, esto también hace a la pérdida de tiempo y a la pérdida de la calidad educativa, porque cuanto más tiempo los docentes tienen que ocuparse en las cuestiones disciplinarias, más van a tener que descuidar las cuestiones pedagógicas. Imaginemos nosotros en un curso nuestro, nosotros no estamos acá en el secundario, estamos en un curso superior, pero imagínense que si yo ahora que estoy hablando, en lugar de que ustedes están silenciados y me están escuchando, estuvieran todos con el audio prendido y hablándose entre ustedes, o y uno la está insultando a la otra y aparece otro compañero y, no sé, y comparte cualquier cosa en la pantalla. Cosas que a veces ocurren en algunos Zoom, se ha visto, a mí gracias a Dios nunca me pasó, pero sé que hay algunos Zoom educativos que ha pasado, gente que se mete y comparte cualquier cosa, o empieza a insultar o publicar cosas que no corresponden. Bueno, imagínense, si yo estuviera toda la hora tratando de parar eso, nos perdemos el contenido, nos perdemos el curso, nos perdemos el programa, perdemos la clase. Entonces, muchos de esos ruidos en el secundario, volviendo al secundario, se generan
¿Por qué hay falta de disciplina? Porque no hay una formación eh, real hacia los alumnos de que el buen comportamiento dentro y fuera del aula se tiene que respetar, digamos, porque si no es peor para todos. Es peor para ellos porque no van a aprender, es peor para el docente porque no puede enseñar, es peor para el colegio porque pierde su calidad, pierde incluso su prestigio, ¿no? ante la comunidad, ante los padres, ante la sociedad. Entonces, siempre buscar educar y formar, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes incluso han escrito en muchos de los trabajos que leí, de la función de tutor guía del preceptor. Mucho que aportar el preceptor también en su rol docente, ¿no? De salirse de la cuestión meramente de papeleo, la cuestión administrativa, y situarse mucho más en la cuestión docente o de tutor. Eh, pero ¿qué pasa? Hay estudiantes que por una cuestión de edad, por una cuestión de madurez mental, les cuesta solucionar entre ellos sus problemas. Entonces es ahí cuando aparece la mediación, como una oportunidad para que dialoguen, para que se escuchen, y que el mediador a su vez los escuche. Vamos a ver hoy un ejemplo de un video de una mediación escolar, eso va a ser en la segunda parte. Entonces, cómo el mediador, a través de técnicas, una técnica que se llama la escucha activa, es decir, escuchar atentamente lo que los alumnos están diciendo, no que los alumnos estén hablando y el mediador está con el celular, o los alumnos están hablando y el mediador está prestando atención a lo que pasa en el patio mirando por la ventana. No, tiene que haber una concentración tal en la mediación para que todos puedan escuchar y para que todos puedan aportar también su idea. Entonces, aquí viene a aportar la mediación también un espacio neutral, donde a través del trabajo colaborativo de los dos protagonistas del problema y con la ayuda del mediador, insisto con esto, el mediador ayuda, el mediador no es un juez, no es que va a juzgar o va a decir, ah, bueno, acá hay un problema, bueno, vos hacés tal cosa y vos la otra, ni los escuchó y se terminó el problema. Eso sería un formato, digamos, de rectoría, por así decirlo. Y acá no estoy mereciendo la función de los rectores ni nada por el estilo, pero sí, a veces, para solucionar rápido un problema, quizá el rector dice, bueno, hagan esto y se terminó, no hubo ninguna mediación. La mediación sí es un espacio donde se toma más tiempo, donde obviamente hay que tomarse el trabajo de hacerlo, porque hay que estar quizás media hora, 40 minutos, una hora o 2 horas en una audiencia de mediación para escuchar a los alumnos cuál fue el problema, cuáles son las ideas que ellos pueden aportar para solucionarlo, y qué es lo que el mediador también puede aportar o les puede ayudar a pensar una salida a ese inconveniente. Por eso es que se habla acá del trabajar juntos. Trabajar juntos es fundamental. Eh, por eso la mediación aparece como una alternativa, no solo factible, como dice acá, no solo factible o posible, sino, yo diría, muy recomendable y muy útil. La herramienta fundamental para abordar los problemas que surgen en el ámbito de la escuela. Bien. Luego, el tercero imparcial, es decir, ¿quiénes pueden ser mediadores? Puede ser un preceptor, lógicamente que sí, puede ser un profesor, puede ser el rector, la directora, el secretario, el asesor pedagógico. Cualquier adulto del colegio puede ser mediador. Ahora, también los estudiantes pueden ser mediadores. Puede perfectamente un estudiante que esté mínimamente formado en esto de la mediación, hacer las veces de tercero imparcial para ayudar a sus compañeros de su curso, o puede ser un mediador de otro curso, un alumno mediador de otro curso, que los ayude a entablar un diálogo y una escucha a través de la mediación, y así intentar una solución al inconveniente, ¿no? ¿Cuál es una de las ventajas de que sea un compañero estudiante? Obviamente que todo tiene sus ventajas y sus ventajas. Aquí una primera ventaja será que hablan el mismo idioma, en el sentido de que a veces
utilizan distintos vocabularios los adolescentes que no necesariamente comprendemos los adultos. Entonces, digamos, porque los adolescentes de hace 15, 20 años no hablaban igual que los adolescentes de hoy en día, eso está claro. No se comunican de la misma manera. Entonces, a veces ayuda a que haya incluso un comediador, eso se utiliza mucho en Europa, por ejemplo, donde hay un profesor que es mediador y tiene un comediador estudiante. Es decir, un segundo mediador que es estudiante que va a ayudar al profesor o al preceptor a interpretar lo que los alumnos están diciendo. O a entender también cuál fue el conflicto. Otra ventaja es que los estudiantes, por lo general, a otro estudiante no lo ven como un superior, no lo ven como una autoridad. Entonces eso puede ser igual un arma de doble filo, que hay que tener cuidado y manejarlo prudentemente según, digamos, desde ya, según el PEI de cada colegio, es decir, el proyecto educativo institucional que tenga cada colegio, y cuál sea la realidad de cada colegio. No hay dos escuelas iguales. No es tampoco una escuela privada o pública, gestión privada, y una escuela pública, donde una esté ubicada en pleno centro y otra en un barrio, donde son dos realidades completamente diferentes. Y lo mismo si hablamos de cursos que están abarrotados de alumnos, donde hay 30, 35 alumnos por aula, a otro colegio donde tiene 10, 15 alumnos por aula. Hoy con la virtualidad eso está como muy puesto entre paréntesis, pero digamos, visualizando o imaginándonos una situación de presencialidad normal, nos encontramos con cursos en las aulas, lógicamente. Entonces, esto de que un alumno sea mediador puede ser una ventaja, pero también una desventaja al mismo tiempo. Porque si no lo ven como una utilidad, capaz no lo toman en serio tampoco. Entonces, según el grupo de curso también, o según quiénes son los estudiantes, convendrá un mediador adulto o un mediador estudiante o dos mediadores, uno que es adulto y otro estudiante. Bien. ¿Cómo seleccionar a mediadores estudiantes en este caso? Bueno, uno de los métodos, no es el único, pero uno de los criterios que se puede utilizar, es que los compañeros elijan cuál va a ser el mediador. O sea, los compañeros los eligen. Puede ser también los directivos, o puede ser los profesores que elijan, en conjunto con los preceptores, quiénes van a ser los mediadores de cada curso. Y aquí puede haber diferentes criterios. El criterio puede ser un compañero que se ganó el respeto, un estudiante que se ganó el respeto de sus compañeros, puede ser, por ejemplo, el mejor compañero, incluso, puede ser un candidato clave para que sea mediador, o puede ser otro, un estudiante con destrezas verbales, es decir, que tiene facilidad, no solo facilidad de palabra, porque el extrovertido tiene facilidad de palabra, pero eso no lo hace con capacidad para ser mediador, pero sí que tenga destrezas verbales, es decir, que sepa comunicarse de manera correcta, de manera respetuosa incluso. ¿No? Porque puede haber una persona extrovertida que dice malas palabras, cada 10 palabras, 8 son malas palabras, entonces, o vocabulario, digamos, con insultos. Pero sí, si hablamos de la mediación, que necesitamos una interacción imparcial y que transmita también cierta no pasividad, sino cierta paz a la hora de comunicarse, o que transmita cierta forma de comunicarse que tienda a tener un ambiente de amabilidad, de respeto, de diálogo. Bueno, vamos a necesitar a alguien que tenga ciertas destrezas verbales, ¿no? Que en todos los colegios encontramos estudiantes de diferentes cursos que tienen estas destrezas. Casi no hay excepciones en eso. También buenas destrezas para escuchar, no solo para hablar, sino es fundamental primero tener habilidades o destrezas para la escucha activa en el mediador es fundamental. Y también la habilidad para aceptar y ejercer la confidencialidad. Bueno, ¿qué es esto de la confidencialidad? Esta palabra extraña, ¿no? ¿A qué les viene a ustedes a la mente la palabra confidencial? ¿Qué significa confidencial? A ver si alguien me dice. Si alguien se acuerda.
¿Verdad? Como ¿Qué que significa algo que confidencialidad? no se tiene que decir en sí, como que es un secreto, no sé si es un secreto, pero es como que algo que no se tiene que decir. Sí, va por ahí, sí, va por ahí. Eh, que no necesariamente, a ver, la palabra secreto, si hablamos del ámbito de la escuela, no necesariamente estamos hablando de un secreto, como si fueran, ¿no? De esos secretos que se guardan los amigos. Acá no necesariamente estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de el sigilo, digamos, o no revelar un diálogo privado que se ha establecido dentro de la mediación. Estamos hablando ya de un paso formal acá. Acá no es una charla de recreo. Ni siquiera es una charla que dio un profesor así en un pasillo, o ni siquiera en el aula. Estamos hablando de algo con cierta formalidad porque está por ley incluso implementado esto, que es la mediación escolar. Entonces, si hablamos de confidencialidad, es un compromiso que toman los estudiantes de no revelar todo lo que se habló dentro de la mediación. Porque muchas veces se hablan cuestiones privadas, se hablan cuestiones muy personales, muy íntimas de cada uno. Entonces, las dos partes y el mediador, obviamente, los tres tienen que tomar el compromiso, incluso se firma muchas veces el compromiso de no revelar lo que se habló hacia terceros, es decir, hacia los compañeros del curso, hacia otros profesores, hacia los preceptores, porque vieron que a veces las escuelas son ámbitos también de, digamos, son como una caja de resonancia. Uno dijo A y se enteró al rato, se enteró todo el colegio. Entonces, la mediación trata de evitar eso, porque justamente se lo hace en un ámbito privado. No se lo echaban en un recreo. Menciono mucho lo del recreo porque ahí está todo el mundo. Entonces, tampoco, y evitar, y el mediador, sobre todo si es un mediador adulto, evitar también el hacer comentarios en la sala de profesores. La sala de profesores también es una caja de resonancia, porque muchas veces también se hablan cuestiones de alumnos, vieron que tal le faltó a clase, o tal no hace las tareas, o tal le pegó al compañero. Bueno, que evite también el tercer adulto, el mediador adulto, revelar cuestiones que hayan ocurrido antes de la mediación. Así sea con un profesor amigo. No, evitar eso por respeto también a los alumnos. Bueno, eh, entonces, como decía al principio de la charla, de la clase, cuáles conflictos pueden mediarse? Entonces, por ejemplo, las discusiones o peleas que, eh, digamos, acá hay un pequeño, estos son los que no pueden mediarse, perdón, me había adelantado al siguiente cuadro. Esto que aparece acá no se puede llevar a mediación, como le decía al principio, no se puede, no se debe, yo diría, llevar a mediación, porque una pelea que involucre armas, un alumno que apareció con un arma al colegio, no necesariamente un arma de fuego, puede ser un arma blanca también, un cuchillo, una trincheta, una navaja, lo que sea, cualquier cosa que pueda causar un daño a otro, es un arma. Drogas o abuso físico, violencia, golpes muy duros, ¿no? que causan lesión a otra persona, bueno, eso no se puede solucionar en una mediación. Y mucho menos si hablamos de abusos sexuales y ese tipo de cuestiones, tampoco lo vamos a abordar, no es un ámbito apropiado de la mediación. ¿No? Más que lo solucionar, estaríamos capaces de complicando más las cosas, si llevamos un caso así a una mediación. Y aquí, bueno, se remarca que estos temas constituyen las excepciones de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque si viene un alumno y me cuenta que fue abusado o que fue maltratado psicológicamente o físicamente, o que vio que alguien está trayendo droga al colegio, está vendiendo, está repartiendo, o que viene con un arma, y ahí no es un secreto eso. Eso es algo que tenemos que revelarlo a las autoridades que corresponden, desde ya al director o al rector del colegio, y este dará aviso a la policía, a la fiscalía, no sé, a las autoridades judiciales y policiales, porque son temas de gravedad que ya involucran delitos penales. Esto los colegios lo tienen bastante claro, como esto que estamos hablando acá, digamos.
tiene generalmente ya hay protocolos de abordaje cuando aparecen estos temas, porque se trata de actuar rápidamente. Si aparece droga, si aparece un arma en una escuela, o un alumno abusado, bueno, hay que actuar rápido, porque si se demoran a actuar, digamos, la cuestión se puede complicar. Y hay que evitar también que el colegio sea acusado de encubrimiento, por ejemplo. Si no se actúa rápido, si no se da aviso rápido a las autoridades, bueno, que nadie quede sospechado de encubrir nada. Bueno, y aquí tenemos algunos pasos o etapas a seguir ya dentro de la mediación. Entonces, ¿qué casos se pueden mediar? Todos los que no están acá involucrados. Como todos los otros temas que no son de esta gravedad, se pueden llevar a mediación. Una pequeña discusión o pelea que no se fue a las manos, que no fue de gravedad extrema, se puede llevar a mediación. Bien. El paso 1 es la presentación y las reglas. Se presenta el mediador. Entonces acá en el ejemplo dice nuestros nombres somos los estudiantes mediadores, o si es un profesor, también se presentará, soy profesor de biología, soy profesor de derecho, soy profesor de historia. Normalmente los alumnos ya saben que no son profesores, pero si fuera un profesor nuevo, por ejemplo, o un profesor que no es del curso de los alumnos, bueno, ahí sí se va a presentar. Si son todos los mediadores, vieron que acá dice mediador 1, mediador 2, supongamos que el mediador 1 sea un profesor y el mediador 2 un estudiante, o pueden ser dos profesores, o dos preceptores. Entonces normalmente hay los roles como que se dividen un poco la tarea, el mediador 1 va a hacer una presentación general. Algo importante también es que se trata de que la mediación sea distendida, que haya un clima de distensión, que no parezca un juicio. Y eso se les aclara también a los estudiantes de entrada. Esto no es un juicio. Esto es un ámbito relajado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que sea un ámbito cómodo, amigable, donde todos se pueden expresar libremente, donde el que no quiere estar en la mediación se puede retirar en el momento que quiera, porque no es obligatoria la mediación. Esto es otra cuestión también. Es algo que lo diferencia también al juicio. Cuando hablamos de un caso que está judicializado, ahí sí hay una obligación de presentarse. Si a mí me citan un juicio, como testigo o como lo que sea, o como citan a alguien como imputado, tiene que presentarse. Si no se presenta, puede ser quedado rebelde y luego buscar a la policía. O sea, es así de simple. Pero las mediaciones no son obligatorias. Y aunque ya estén sentados en la mediación, puede que alguna parte se siente cómoda o que no quiera hablar de ciertas cuestiones, se para y se retira. No tiene obligación de permanecer en la mediación. Y luego, bueno, el mediador 2 puede explicar cuáles son las reglas. Entonces, algunas reglas pueden ser que las partes estén dispuestas a solucionar el problema, a solucionar el conflicto, que se comprometan a decir la verdad, porque no tiene ningún sentido que vayamos a una mediación a escuchar mentiras, porque bueno, sería un engaño absoluto y la solución nunca llegaría a la verdad y nunca se podría solucionar por lo tanto el conflicto. Entonces, es importante saber que las dos partes del conflicto estén de acuerdo en solucionar el problema, en decirse la verdad, en escucharse sin interrumpir, algo que parece básico, pero que pasa hasta en las clases. ¿Cuántas clases en secundario pasa que está hablando un profesor y hay estudiantes que están hablando, interrumpen, no escuchan nada, o están en otra cosa? Bueno, acá en la mediación se trata como si fuera una clase también. Cuando uno habla, el otro escucha. Cada uno va a tener su turno para hablar. Incluso el mediador, cuando una de las partes está hablando, escucha. Después lo que puede hacer, quizás algunas preguntas, incluso hay distintas clases de preguntas abiertas, preguntas cerradas. Ahora se está por cortar el bloque volvemos a ingresar.